Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios Pesos Pesados. Óyeme, hay un plato fuerte espectacular hoy. ¿Qué te crees, doctor Javier? De España, tío. Aquí hasta el agua de hoy es español. Todo español. Todo español. Muy... Prepárense. Pero creo que va a ser un tema muy que a pesar de que viene es muy universal. Siempre. Y necesario. Universal y necesario. En el día de hoy tenemos yo pudiera decir que nuestro aliado de educación superior y escuela de negocio, no. Por elección, por dirección, por calidad, por todo. Pero ya ni siquiera es elección nuestra. Ya es de la propia comunidad que comienza. Y el profesor Ames cuando vuelve Idade. Incluso ya me orejearon por ahí que han ido. Ya hay algunos que son estudiantes que salieron de peso pesado y evolucionaron a ser estudiantes de Idade. Tenemos aquí el profesor Ames. Muchas gracias. Yo encantadísimo de estar aquí. Pero la anécdota mía es al revés. A mí ya... Mira, me grabasteis hace tiempo y yo encantado y además estoy feliz de estar con vosotros porque os tengo mucho cariño. Y hay gente que me dice que no me conoce por pesos pesados. Me dice, yo quería hacer ese programa con usted porque yo lo oí en pesos pesados, que lo oigo siempre ese programa y lo oigo usted y entonces tal, o sea que me pasa ya al revés. Tranquilo, no pasa igual. Ya yo no me llamo Javier, yo me llamo pesos pesados. Mucha gente me para, sí. Y lo grande del caso es que yo no sé si es el nombre, algo tiene como una connotación como agresiva porque me dan en el hombro generalmente. ¡Pam! Pesos pesados. No, pero qué bien. Pero sí, tenemos aquí el profesor Ames nuevamente que pueden ir a su primer episodio y varias cápsulas que ya hemos realizado junto a él e Idade, que nos ayuda, le da un poquito de credibilidad a Peso Pesado. No. Pero sí, hoy tenemos algo un poquito diferente porque tenemos un profesor invitado de una de las escuelas de negocios más importantes y mejor rankeada del mundo. Según Financial Times, en la posición número 3, luego de nada más y nada menos que Wharton y Columbia, está la escuela de negocios IS. Y aquí tenemos al profesor Joan Fonrodona, director académico de Business Ethics o Ética Empresarial. Bienvenido. Muchas gracias. Me alegra estar aquí porque veo que quien viene aquí se hace famoso. O sea, que por fin podré ser famoso. Pero aquí es un poco diferente porque tanto nosotros como los escuchas ahora mismo pueden estar como, no, pero te llevaron a un peso pesado de la academia. O sea, definitivamente. Y en el día de hoy tenemos parte de ese plato fuerte. Yo diría que el ingrediente principal es la ética. Y cómo nosotros vamos a encontrar ese matrimonio perfecto de los negocios y la ética. Qué tan importante es, hasta qué nivel llega o desde qué nivel empieza. Si nos fuéramos a hablar del gobierno corporativo. Si es de abajo para arriba, de arriba para abajo. Para mí es de arriba para abajo, pero yo espero hoy tener esa respuesta. Pero definitivamente, entonces, para que entiendan, tenemos aquí el profesor Ames, de parte de la Escuela de Negocios Idade, que está aquí en Dominicana. Tenemos al profesor Joan, de parte de IS, que es un profesor invitado de Idade. Pero el profesor Ames está en calidad de guest host, de anfitrión invitado. Muy bien. O sea que a usted le toca hoy hacer muchas preguntas. David hacer preguntas. Muy bien. Bueno, 3 contra 1. 3 contra 1, 100%. Entonces, 3 más 1 igual a 5. Hay que tener en cuenta, sinergia. Hay que tener en cuenta lo que os he dicho antes, off the record, y es que el profesor Joan, yo le tengo mucho cariño por muchas razones, pero además también porque ha sido mi profesor. O sea, que él es tu Ames. Es profesor de... para mí Ames es profesor de profesores, con el que aprendí muchísimos temas de ética en los negocios. ¿Y de qué escuela de negocio? Y ese, que tiene 5 campus en Nueva York, en Sao Paulo, Madrid, Barcelona, Múnich, la principal estando en Barcelona, el profesor Joan también desde allá de Barcelona. Sí. Y algo que nos llama mucho la atención es que esta escuela de negocio tiene un principio, digamos, una visión, mejor dicho, que es humanista de las empresas. Y queremos ver cómo se marida eso. Bueno, nosotros somos una escuela de negocios, que somos la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, que es una universidad con una inspiración católica, cristiana,
y por tanto también nosotros como parte de esa universidad pues tenemos la aspiración o la idea de también de hablar del humanismo cristiano en el ámbito de los negocios, ¿no? Cuando hablamos del papel de los empresarios, del papel de la empresa en la sociedad, pues nuestra raíz y donde fundamentamos todo es en esa visión de un humanismo cristiano y lo que eso implica para la empresa, ¿no? Acabamos de tener hace unos días la elección de un nuevo pontífice de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que ha escogido como nombre León XIV en referencia a un León XIII que fue el que promovió toda la doctrina social de la Iglesia. Y él ha dicho, estamos en una nueva revolución. Por tanto, lo que aquel pontífice supuso para la revolución industrial, hoy pues también estamos llamados a enfrentarnos a esta revolución tecnológica pues desde esta visión del humanismo cristiano. O sea, que estamos en una época muy interesante. Perdóname, me gustaría hacer una pregunta nada más, ya que me has dejado que me ponga el entrevistador, porque, vamos a ver, yo tengo una respuesta a esto, pero hay mucha gente que me lo ha preguntado. ¿Por qué hay que ponerle apellido al humanismo? ¿Por qué hay que llamarle humanismo cristiano? Porque no todo el humanismo es cristiano. El humanismo es la visión del hombre. Pero claro, a lo largo de la historia del pensamiento hemos visto que hay muchas visiones del hombre, ¿no? Y desde luego es muy distinto si uno piensa que el ser humano es un conjunto de moléculas y de tejidos, ¿no? Que se puede pues manipular y cambiar y poner y quitar, o otras concepciones más colectivistas han pensado que el ser humano es el producto de una clase social, o es un elemento de un todo que lo puedo quitar y poner. ¿Qué aporta el cristianismo al humanismo? Pues el que el ser humano tiene una dignidad esencial por ser nada más y nada menos que criatura de Dios, ¿no? Claro, imagínate, si yo dirijo una empresa y veo a aquellas personas a las que estoy dirigiendo no como un conjunto de moléculas que puedo manipular, o como un conjunto de emociones que puedo manipular, o como una parte de un todo que puedo quitar y poner, sino que veo que aquellas personas que están trabajando conmigo son criaturas de Dios, pues evidentemente las trataré distinto, ¿no? Claro. Por eso es muy importante añadir el término cristiano al humanismo. Buenísimo. Y ahí yo también quiero combinar esa definición y irnos yendo a la parte de ética. Y busqué aquí en internet la definición de ética y sale como el estudio filosófico de la moralidad. Y básicamente determinando como qué es lo bueno, qué es lo malo. Y por cierto, el profesor Joan es doctor en filosofía, también de la Universidad de Navarra. Sí, señor. ¿Cómo pudiéramos definir el tema de ética y cómo entonces eso se combina ya con la parte de negocio? ¿Cómo comienza a ser importante? Ajá. Sí, la definición un poco así estándar es la que acabas de dar, ¿no? Es la ciencia o el ámbito del saber que se pregunta por lo que está bien y lo que está mal, lo correcto y lo no correcto en la acción humana, ¿no? A mí me gusta poner siempre el ejemplo de Sócrates. Sócrates era un filósofo de hace 26 siglos que cuando están a punto de ejecutarlo porque le han condenado a morir bebiendo un vaso de cicuta, uno de sus amigos se acerca y le dice... El primer mártir de la verdad. De la verdad. De la verdad. Pues un discípulo suyo, ¿no?, va y le dice, hemos preparado un plan para que te escapes. Y él dice, esto no puedo hacerlo, es una injusticia contra el Estado que me ha condenado, ¿no? Y entonces le pregunta a Sócrates, porque a ti, Critón, ¿qué te parece? ¿Qué es peor, cometer una injusticia o sufrirla? Y Critón, su amigo, le dice, hombre, tú estás sufriendo una injusticia, es mucho peor lo tuyo, ¿no? Y Sócrates le dice, pues estás equivocado, es mucho peor cometer una injusticia que sufrirla, porque el que comete una injusticia se hace una persona injusta. Bueno, pues eso es una forma vivencial de explicar lo que es la ética, ¿no? ¿Qué es la ética? Pues que a través de las cosas que hacemos, de nuestras acciones, nos convertimos en las personas que somos. Si yo hago actos de injusticia, me convierto en una persona injusta. Si yo hago actos de generosidad, me convierto en una persona generosa. ¿Cuál es el impacto en la empresa? Pues que a través de nuestro trabajo en la empresa no solamente hacemos cosas, sino que nos hacemos el tipo de personas que somos. Y
Y un directivo, pues cuando un directivo le dice a uno que está con él, tú tienes que hacer esto o tú tienes que hacer esto otro, tienes un impacto en qué tipo de persona se está convirtiendo esa persona a través de las cosas que tú le dices. Mira si es importante la ética. O sea que el principal peso de la ética lo estás poniendo en la consecuencia de la acción sobre uno mismo. Sí, efectivamente, ¿no? Ese es el peso pesado de la ética, es el impacto que uno tiene, que la acción tiene sobre ti mismo, te conviertes en la persona que eres, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta súper tonta. Son las más interesantes. Cuando, o sea, en la academia, y me pongo a pensar cómo se ve una clase, o sea, ¿qué enseñan? Si vamos a hablar de ética, o sea, Claro. y si somos el director académico de ética empresarial, ¿cuál es la misión de su punto de vista o de su posición, mejor dicho? Pues fundamentalmente hacer que la gente se cuestione las cosas que hasta ahora ha dado por hechas, ¿no? Me parece que intentar... O sea, que a veces vivimos muy cómodamente las cosas que asumimos y que damos por hechas, porque al no preguntárnoslas funcionamos con esos supuestos. En el ¿no? porque sí. El porque sí, ¿no? Y entonces más bien lo que intentamos en clase es que la gente se cuestione todas esas hipótesis y esas asunciones que tomamos por hechas, ¿no? Gratuitamente y que se cuestionen cosas que quizás hasta entonces no han reflexionado, ¿no? Es verdad, pues es verdad, ¿no? Cuando yo actúo no solamente tengo que mirar no hacia afuera, sino hacia adentro, ¿no? Y eso me plantea una forma de entender mi acción y de dirigir muy distinta, ¿no? O sea, intentamos que la gente tenga una cierta mentalidad crítica, constructiva y que vea el mundo desde perspectivas novedosas o nuevas. A mí me recuerdas a Juan Antonio Pérez López, profesor del IES de los primeros tiempos y, bueno, que tú conoces mucho mejor que yo. Cuando él decía, bueno, con su filosofía analítica, o así le llama Manuel Alcázar, amigo en común, ¿no? Que, claro, él lo enfocaba desde los sistemas y desde el decisor, ¿no? Y dice, bueno, es que yo decido cosas y una consecuencia de la decisión es si mejoro o empeoro como decisor para la siguiente jugada, ¿no? Pues como directivo, yo tomo decisiones, pero tengo que tener en cuenta que una de las consecuencias y que debo de prever, debo de darme cuenta, debo reflexionar, es que si me pone en mejor posición para el siguiente problema que tenga que resolver, la siguiente jugada, porque si no voy empeorando y llegará un momento en el que fracasaré también en la propia ejercicio de mi libertad. Claro, ¿qué aprendemos, no? Y a veces nos quedamos en qué he aprendido de teoría, ¿no? O qué he aprendido de habilidades, ¿no? Pero hay una pregunta también más profunda y es ¿qué he aprendido a ser yo, no? ¿Qué tipo de persona he aprendido a ser? Y ese es un aprendizaje que no siempre... Eso era la pregunta que yo quería ir, porque lo que tal vez sea algo ético aquí, no es ético en otro país, o por costumbres, Entonces, una persona ética sí ya tiene, y como usted lo enseña, tiene esa forma de pensar, cuestión de que cuestione los comportamientos, las costumbres y demás, y se informe al país que va para que pueda ser una persona ética universalmente, o eso también usted considera que es un reto? Una buena pregunta, ¿eh? ¿Es cultural o es natural? La ética... Bueno, pero para eso tengo que venir varias veces, ¿eh? Y hay que tomar vino también. Y hay que tomar vino, ¿no? Que es lo que hacía Sócrates cuando hacía filosofía, ¿no? Pero, a ver, la relación entre ética y cultura es muy importante, ¿no? Porque es verdad que la ética necesariamente se tiene que modular culturalmente. Hay formas de hacer, ¿no? que en una cultura se aceptan y en otras no se aceptan, ¿no? Y por tanto, pues tienes que adaptar ese bien que quieres hacer a la cultura. Pero otra cosa es que cualquier manifestación cultural sea ética, lo cual eso no necesariamente la flecha va en la otra dirección, ¿no? Claro. No todo lo que es culturalmente aceptado es correcto, porque también las culturas pueden tener sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Entonces, saber distinguir, por eso también es muy importante esa mentalidad crítica, abrirla a la cultura. Oye, ¿esto que en nuestra cultura es aceptado, está bien o no está bien? Ya lo sé que es aceptado, pero... Joan, la cultura es expresión del hombre. La
cultura es expresión, sí, ¿no? Podemos decir que En la medida en que exprese mejor quién es el hombre, será mejor cultura, ¿o no? Se podría decir. Claro, pero para eso tienes que tener una imagen del hombre. Del hombre, ¿no? claro. ¿No? Por eso, previo, en la ética quizá previo es, oye, ¿qué le conviene al hombre hacer Claro. para ser más hombre, para humanizarse, para ser más excelso? Y por tanto la cultura luego es la expresión de ese tipo Claro. ¿no? Y esos temas se ven mucho con las multinacionales, que chocan muchas veces con las culturas nacionales y traen su, digamos, ética. Claro. Yo quiero volver a algo que bromeábamos al inicio, de dónde sale la ética dentro de una empresa, de abajo, de arriba, y considerando arriba ese gobierno corporativo, ese consejo. ¿Qué papel juega? Para mí permea de arriba hacia abajo. Y quisiéramos que usted nos diga su versión en ese sentido. O sea, ¿qué rol juega ese gobierno corporativo en que eso permee y probablemente en que termine siendo parte de la cultura de la empresa? Aunque también decíamos, no, si de arriba abajo, de abajo arriba, ¿no? Yo creo que las dos direcciones son buenas, son importantes, ¿no? Tiene que venir de arriba, desde luego, ¿no? Eso en inglés pues le llaman el tone of the top, ¿no? Es el de arriba el que tiene que marcar el tono, ¿eh? Y por tanto, pues en estos temas de ética, la parte, digamos, de ejemplo y la parte de ir por delante es muy importante, ¿no? También porque arriba el Consejo de Administración es el que tiene que decidir lo que quien actúa en nombre de la empresa puede o no puede hacer, ¿no? Y por tanto también tiene que marcar las pautas, las políticas, los procedimientos, los procesos, las formas de actuar. Pero luego también me parece que es muy importante cómo eso permea la organización. Evidentemente, los miembros del Consejo de Administración que están ahí en la última planta del edificio mirándose las cosas desde lejos, muchas veces, no van a llegar al último empleado de la empresa que está allí en el día a día, ¿no? Por eso es tan importante cómo eso permea toda la organización y es muy importante el papel de los mandos intermedios, es muy importante ese subir y bajar, ¿no? Subir y bajar la experiencia, subir y bajar los problemas también, ¿eh? Eso lo podemos mirar en positivo y en negativo, ¿no? Cómo yo desde mi despacho de la alta dirección me entero de las cosas que no se están haciendo bien en mi empresa. Pues si los que están abajo no lo ven y no me lo dicen, ¿cómo me voy a enterar? ¿No? Que es muy normal que esas cosas se vayan diluyendo hacia arriba o porque se van resolviendo y no quieren cargar al directivo o por miedo sí, a excusas hay siempre muchas, ¿no? Hace 3 días ha salido la primera sentencia en contra de unos directivos de Volkswagen por el tema del Dieselgate famoso de hace unos años, ¿no? Han pasado 10 años, me parece, y ahora ha habido las primeras sentencias, ¿no? Condenatorias a gente que estaba en la alta dirección, mandos intermedios, porque no se enteraron o se enteraron y silenciaron el tema del engaño y del fraude con el tema del diésel, ¿no? Bueno, pues eso, pues cómo yo me entero de que hay unos tipos que están ahí manipulando los datos, ¿no? Y qué responsabilidad tengo si prefiero no enterarme o si me entero y callo, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas que tocar, ¿no? A mí algo que sí se me queda la parte del ejemplo. Y rápido una anécdota personal. Yo trabajaba en una marca de vehículos y llegó uno de los directivos de la región. Perdón, de allá, de Suecia directamente. Y cuando él llega, él está entrando por el lado principal y había basura en el piso. No un tema ético, pero es un tema sí de ejemplo. Y cuando él va caminando, él se agacha, un hombre con un saco, corbata, y se agacha a recoger la basura del piso. Basura que tiraron de un autobús, lo que fuese. Y lo recoge, ya todo el mundo vino, no, espérese, no agarre eso. O sea, algo bastante sucio. Y él decía, y se fue caminando, no, permiso, y fue, él lo botó en el basurero. Y cuando le preguntaron, él decía que si me ven a mí recogiéndolo, créeme que ahí no va a haber más basura. Claro. Y yo creo que es parte de dar el ejemplo, un ejemplo muy sencillo el que acabo de dar, pero me imagino que en el tema ético sucede algo similar. Claro. A otra escala, obviamente. Esto me recuerda a una anécdota que se cuenta de mi empresa, del IES, ¿no? Hace años, cuando en el momento de la crisis en España, en los años 70, pues también el IES pasaba sus apuros económicos, ¿no? Y el director general del IES, que era el profesor Pereira, profesor de contabilidad, un día iba pasando por el IES
iba apagando las luces de las aulas que habían quedado encendidas. Y se oyó una señora de la limpieza que le dice a otra: pobre señor Pereira, piensa que los problemas del IES se solucionan apagando las luces. Pues yo creo que sí, porque a través de esos pequeños detalles estás mandando un tono, ¿no? Estás mandando el tono de la alta dirección. Y hoy será apagar las luces, que son unos pesos insignificantes, pero mañana será otra decisión, ¿no? Sí, que eso es una de las formas que yo me imagino que se establece un actuar ético dentro de la empresa, que son las decisiones que se toman, pero ¿qué otras herramientas utiliza la empresa para definir lo que es ético y no es ético para el cumplimiento o el actuar? Uh-huh. Quiero después que nos defina la diferencia entre cumplir y actuar como una persona ética uh-huh. dentro de una empresa. ¿Qué otras herramientas usa la empresa o ese consejo, esa gobernanza para definir el comportamiento ético que quiere en su empresa? Hoy en día está muy de moda todo el tema del cumplimiento, ¿verdad? Del compliance. Y a mí me parece también muy interesante el juego entre una cultura del cumplimiento, podríamos llamar, y una cultura de la integridad. Y digo esas dos palabras porque en el fondo son dos enfoques que son distintos, pero que se ayudan uno a otro, ¿no? Al final, el primer principio de la ética, que está en todas las culturas, es haz el bien y evita el mal. Ya hemos visto que definir el bien es complicado a veces, pero cada uno dice, oye, haz el bien y evita el mal. Si uno tuviese esto muy claro, el bien que hay que hacer y el mal que hay que evitar, ya estaría, ¿no? El compliance me ayuda a evitar el mal, porque el compliance me marca esas líneas rojas que yo no quiero cruzar, que tengo que controlar, el control de los riesgos, etcétera, etcétera. Pero el compliance no me dice el bien que puedo llegar a hacer, ¿no? Y cuando uno está en este ámbito también es muy importante distinguir aquello que uno tiene obligación de hacer, que es lo que me dice el compliance, de aquello que uno hace si uno quiere, y eso ya no es el compliance, eso es una lógica distinta, ¿no? Cuando nos movemos en estos ámbitos es muy bueno combinar los dos enfoques, ¿no? Tan importante es tener muy claro aquello que no estoy dispuesto a hacer, el compliance, y para ahí pues tenemos códigos de conductas, compliance officers, políticas pues de proveedores, de clientes, de compras, etcétera, etcétera. Pero eso luego hay que alimentarlo y hay que adornarlo y complementarlo con la lógica de la integridad, porque yo no me puedo quedar simplemente en no hacer el mal. Las empresas tienen sobre todo que hacer mucho bien. Claro. Y hay muchas cosas que hacemos no porque tenemos obligación de hacer, sino porque nos da la gana. Ahí es donde hacemos el mundo distinto. Me has recordado, perdóname, hace unos días murió un autor muy importante, que era McIntyre. Uh-huh. Que fue, digo, quizás tú lo puedes contar mejor, lo conoces mejor su trayectoria, ¿no? Que yo, ¿no? Pero justamente me acuerdo que tenía un libro que son las 3 visiones de la ética, ¿no? Quizás antes de meternos más en temas más profundos de empresa, quizá si nos haces una pequeña semblanza de las 3 fuentes clásicas de la ética, porque estás distinguiendo en el fondo ética de máximos y ética de mínimos, me da la sensación, ¿no? Uh-huh. Pues un poco para entender un poquito de fondo, aunque sea un poquito más filosófico. Sí. ¿Estáis preparados para sí. Pesos pesados? Están sacando el vino ya, están sacando el vino. Bueno, luego cuando tenéis el podcast lo podéis quitar todo esto. Javier y Gustavo luego ya lo meten más en la empresa. Ellos te van a hacer las preguntas de empresa, pero déjame que yo te vaya por la vena un poco más. Y el escucha que no esté preparado que busque su café. Y volvemos en 2 minutos. O su vino. Que vamos a fundamentar. Claro, en estos 26 siglos de historia del pensamiento y de la filosofía han pasado muchas cosas, ¿no? Y evidentemente estamos en una materia donde la uniformidad o la unidad de pensamiento no es tal como en otras ciencias, porque el tema que estamos tratando es mucho más complejo, ¿no? Entonces ha habido varios distintos enfoques a lo largo de la historia del pensamiento que han respondido a esa pregunta de qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Hay unas teorías que se han enfocado sobre todo en los resultados y a la pregunta de qué es lo que está bien, lo que me da buenos resultados.
sería un poco el enfoque más, digamos, no sé, una visión más economicista, más de coste-beneficio, de cálculo, y ahí estarían todas las teorías éticas que se fijan en las consecuencias, ¿no? Luego hay otro grupo de teorías, de enfoques, que más bien se fijaban no en lo que está bien y mal, sino en lo que es correcto e incorrecto. Y cuando uno habla de correcto, es porque es correcto respecto a un estándar, ¿no? Eso es correcto, se está adecuado al estándar. Sí, eso me imagino que pasa mucho, por ejemplo, en alimentos. En alimentos hay aditivos que tienen tan poco que las leyes a veces te dicen, bueno, si tienen menos de tal concentración, tú no lo tienes que poner, pero de repente ese aditivo no es tan bueno para la salud. Obviamente hay marcas, o tú por ley no lo tienes que poner. Sin embargo, hay marcas que prefieren ponerlo y decir lo tienen y no decirte o asumir que tal cosa free o libre de tal cosa. Bueno, porque las normas son muy importantes, ¿no? Las normas nos ayudan a guiarnos, sobre todo cuando vivimos en sociedad, ¿no? Y por lo tanto, pero esas teorías son teorías que se fijan solamente en las normas, en los principios, en las reglas. Sería un enfoque, digamos, más propio del ámbito jurídico, quizá, ¿no? Y cuando tú reduces la ética a las normas, te pasa esto. Oye, ¿esto se adecua a la norma? ¿Esto es legal? ¿Esto, el estándar tal, me lo permite o no me lo permite? ¿Me lo prohíbe? Sobre todo, ¿me lo prohíbe? Yeah. Si no me lo prohíbe, lo puedo hacer, ¿no? El cumplimiento iba por ahí, un poco. Va por ahí, claro, ¿no? El compliance va un poco por ahí. Y luego la tercera pata, que sería la pata de Sócrates que decíamos antes, ¿no? Que son aquellas éticas que se fijan en no tanto si esto cumple o no una regla, no tanto si esto tiene buenas o consecuencias, sino, oye, ¿y esto cómo me afecta a mí, ¿no? En el fondo son tres visiones distintas, tres enfoques que los tres tienen algo de cierto y lo que hay que hacer es intentar unirnos, ¿no? Cuando, pues en la ética hay que preguntarse lo que está bien, hay que preguntarse lo que es correcto y hay que preguntarse qué me hace a mí excelente, ¿no? Si solamente nos enfocamos en una de las patas, podemos caer en reduccionismos que no funcionan, ¿no? Si reducimos la ética a lo legal, pues claro, entonces todo tiene que estar regulado. Pues ya se ve que tampoco queremos que todo esté regulado, ¿no? ¿Qué haríamos los latinos en un mundo donde todo estuviese regulado, ¿no? Si todo es un cálculo de consecuencias, pues entonces, bueno, ¿consecuencias para quién? Ah, pues mira, para mí. Y entonces pues acabase una sociedad muy egoísta, muy interesada, donde cada uno mira sus intereses y hay una mano invisible que nos pone de acuerdo, ¿no? Que serían más las ópticas liberales. Y luego está las éticas de la excelencia, de, oye, ¿qué me hace mejor persona, ¿no? Entonces, esas tres preguntas siempre están ahí y hay que intentar combinarlas bien, ¿no? Y ahora podemos volver otra vez a la empresa. Ahora que Pablo está contento y la gente ya tiene su café. Que al final, si todo el mundo fuera ético, hubiera muy pocas leyes. Claro, o quizá ninguna. Claro, es un tema fundamental, ¿no? Al final, ¿por qué hay leyes? Para que los justos paguen por los pecadores. Claro. O sea que claro, por haber tantas leyes podemos asumir que el humano, su naturaleza no es ser ético. No. Son como 3 programas más esa pregunta. Claro, a veces me dicen, pero oye, es que a veces encuentro gente que me dice, es que los seres humanos somos malos. Y digo, no es verdad. Los seres humanos somos buenos, pero somos débiles. Yo, que me considero una persona que intenta hacer el bien, si nadie me ve y veo pasar dinero delante de mí, yo no te digo que no vaya a redondear un poco ese dinero que pasa delante de mí, ¿no? Soy bueno, pero soy débil. Y por eso es tan importante que las empresas nos ayuden a los que estamos en la empresa, porque en esos momentos de debilidad es cuando la empresa me tiene que decir, tranquilo, que estoy a tu lado. Te doy un código para que veas que te apoyo. Los códigos no están hechos para los malos, porque los malos, lo propio de los malos es saltarse el código, ¿no? Los códigos son para la gente buena que quiere una referencia que me diga, que mi empresa me ha dicho que esto es lo que tengo que hacer y esto es lo que no tengo que hacer. Y a mí me gusta mucho eso. Por ejemplo, hace unos 6 meses, nosotros desde mi empresa hicimos un manual de ventas. Y de las cosas que le decía a los clientes, era, mira, o sea, hay cosas que son obvias, pero vamos a ponerla aquí. Porque también así evitamos que aleguen ignorancia por un lado, pero también crea una persona fantasma. Entonces yo como directivo digo, mira, recuerda que el código dice tal cosa. Entonces no soy yo necesariamente el bad cop. Claro. Pero fíjate, perdóname Gustavo, porque
el tema de los códigos, en mi experiencia, ahora no me meto en filosofía, te meto por ahí, pero más en experiencia de empresa, es que muchas veces se plantea justamente así, se plantea en términos de no voy a poner unas normas para ayudarte a ser más ético, ¿vale? Porque la ética debería salir de dentro hacia afuera, de alguna manera, no tendría que hacer falta que hubiese muletas externas, pero la realidad dice que soy débil, ¿vale? Hay algo ahí en el hombre que está hecho para la ética, al contrario, pero algo ha pasado, que se preguntan todos los filósofos, que hace que eso no sea tan fácil, que no sea tan espontáneo, que requiera un cierto esfuerzo y que hay debilidad. Y como hay debilidad, pues hay que poner barandas al camino, para que no te caigas al precipicio, hay que poner cosas. Pero a veces los códigos de buena conducta, los códigos éticos, se hacen bajo este prisma. Oye, ¿cómo hago esto para que no me la jueguen? Porque ya está en el código ético. Es decir, es sobre la sospecha. Seguro, puede ser. No, desde voy a ayudarte. Es que es diferente cómo lo asumo como empleado. Claro. Cuando a mí me tratan bajo la sospecha de que te pongo un código ético, porque si ocurre, ya estabas avisado, y por tanto puedo entrar de manera punitiva hasta donde me dejen. Claro. Fíjate qué diferente es lo planteo desde el punto de vista, oye, aquí estamos todos para mejorar. Si mejoramos los servicios, los productos, y damos mejor servicio a la sociedad y contribuimos mejor a la sociedad. Es decir, si yo busco la excelencia mía personal es para poder servir mejor. Claro. Y entonces, oye, yo necesito ayuda. Pues todos necesitamos ayuda, pues vamos a ponernos para que no haya duda. Puedes aceptar un regalo que no pase de los tantos 1.000 pesos. Ya, para que no haya duda. Si pasa, estás mal. Por ejemplo, ¿no? Menos Trump, que puede aceptar un avión. Bueno. Pero claro, pero por eso la lógica del compliance y la integridad, ¿vale? Por lo que dices tú, porque un compliance sin integridad al final es ¿cómo me protejo yo de lo que mis empleados puedan hacer? ¿No? Mientras que la integridad te dice, no, es que el compliance yo lo tengo para ayudarte a ti a ser mejor, ¿no? Son lógicas muy distintas. Y así entra también como una especie de guía, más que como sanciones o lo que fuese. Yo quiero entrar un poquito más a la parte práctica y quisiera preguntarle cuáles son esos dilemas éticos más frecuentes que encontramos a nivel de gobierno corporativo, para luego ir pasando ya a la parte de los directivos. Pero de allá arriba, en esa cúspide, ¿qué es lo más frecuente? ¿Con qué tipo de dilema nos encontramos ahí? Bueno, por una parte, claro, ¿quién forma un consejo de administración, no? Pues gente que se supone que son independientes, o sea, que vienen de fuera y que vienen a intentar gobernar esa institución, ¿no? ¿Cuál es uno de los principales dilemas? Los conflictos de interés que surgen entre el interés de la empresa de la que soy miembro del Consejo de Administración frente a otros intereses que yo tenga por otros roles que pueda jugar, ¿no? Esos conflictos de intereses surgen muy a menudo y es un tema que hay que vigilar, ¿no? Luego también los conflictos, los dilemas que puedan surgir en el propio hacer del Consejo de Administración, ¿no? Oye, pues yo tengo una serie de informaciones que recibo por estar sentado donde estoy sentado, puedo no utilizar esas informaciones a título personal para ventaja personal, ¿no? Entonces, todo el tema del insider trading, que en el ámbito financiero pues ha sido también a veces tan notorio, ¿no? Y luego también hay me parece, otro conflicto, otro dilema que surge a veces entre las decisiones que tomamos a nivel de la alta dirección, cómo jugamos entre el corto y el largo plazo. Porque la ética más bien mira a largo plazo y los números miran al corto plazo. Y no siempre es fácil de encajar el corto plazo, sobre todo en el mundo en el que estamos, donde estamos continuamente en el mercado continuo, ¿no? Y estamos continuamente siendo evaluados y fiscalizados con esa visión a largo plazo de la ética. Por ahí también surge otro conflicto de qué prioridades tiene que dar un miembro de un consejo de administración entre ese corto y largo plazo, ¿no? Por ahí son algunas de las cosas que pueden ir saliendo, ¿no? Me gusta mucho la parte esa de largo plazo. Yo puedo ser consejero de una empresa y al mismo tiempo ser suplidor. ¿O habría conflicto de intereses? Por ejemplo, es un ejemplo muy ejemplo. Sí, bueno. Que se da en la práctica con frecuencia. Claro, que se da, por eso me lo pregunta. Pues claro, entonces, a ver,
En principio, lo que diría las buenas prácticas es, si tú lo eres, tienes que manifestarlo. Cuando entras a formar parte del Consejo de Administración, te dirán, a ver, incompatibilidades que puedas tener. Pues mira, soy pues directivo de una empresa que es proveedora de esta, lo que sea, ¿no? Y entonces lo que dicen las buenas prácticas es que en aquellas decisiones que afecten a tu papel como suplidor, tendrás que abstenerte y no manifestarte, ¿no? Prever las cosas y ponerles parches y ponerles... Por eso es tan importante las normas también, ¿no? Pero también, junto con las normas, mi propia prudencia y mi propio sentido de la lealtad y de la responsabilidad, porque las normas fácilmente se podrán saltar, porque uno puede decir, bueno, pues ahora no estoy, pero estoy, ¿no? Y Sí, entonces, pues ya igual. formalmente no estoy. Igual. No lo ves muy claro, Pero Pablo. es que me parece complicado. Sí, me Muy parece complicado. interesante, pero es muy complicado porque, vamos a ver, yo puedo no participar en algunas decisiones, pero en otras yo puedo tener conocimiento de cosas que puedo inducir a una decisión que en el fondo estoy utilizando información que tengo. Claro. Igual pasa en la banca, o sea, es muy difícil, por ejemplo, un banco con muchos accionistas privados, que muchos de ellos pueden estar en el consejo. Y estar en dos bancos. No, o tener tu actividad principal, Claro. que es una sí. actividad productiva de la economía. Claro. Y muchas veces te va a tocar, si estás en un comité de crédito en alguna instancia, de tomar una decisión sobre una empresa competidor tuyo o que tenga, Claro. o tener información. Mm. Entonces es importante para ese tipo de instituciones tener eso bien mapeado también. Cuestión de que si el día de mañana tú eres consejero y tú tienes una gran empresa de transporte y van a tomar una decisión sobre otra empresa de transporte, de identificar eso y que esa persona se abstenga a un voto o que lo remuevan del directorio en esa toma de decisiones. Pero fíjate, ahora veo con más importancia lo que decía Joan, ¿no? En la praxis, ¿no? De las normativas, ¿no? Por mucho que yo quiera vivir una vida virtuosa, luego en la aplicación a lo mejor no se me ocurre. Y digo, oye, pues esta empresa no la veo clara, ¿no? Pero ya ni porque tenga mala intención de impedir a un competidor mío acceso a un crédito, sino porque tengo un sesgo cognitivo y pienso que tiene un riesgo muy importante para el banco y yo estoy tomando una mejor decisión para el banco, pero en el fondo no. O sea, no es fácil separar ahí, ¿no? No, a mí queda claro que la transparencia es lo primero. Es decir, oye, sobre la mesa, siempre hay esto es lo que adelantarse, ¿no? A mí me han educado mucho en la cultura del depende, ¿no? Entonces, a mí me cuesta decir que sí o que no a las cosas rápidamente, ¿no? No puede ser del consejo si tienes otros intereses. No podría ser del consejo nadie. Como lo famoso consejero independiente. ¿Qué significa consejero independiente? ¿Quién es independiente? ¿No? ¿Qué tanto trae a la mesa alguien pero- que no tiene nada? Claro, ¿no? Entonces, pero ahora, depende. Entonces, lo que tendrás que hacer es esto, ¿no? Explicitarlo, ¿no? Transparentarlo, explicitarlo y poner los mecanismos de control necesarios, ¿no? Claro. Y ya está, ¿no? Bueno, Yo quisiera hacer la misma pregunta, pero ahora desde el punto de vista de la parte ya operativa, es decir, el CEO, los directivos, cuáles son los dilemas que estos se encuentran y qué papel también juegan ellos dentro del tema ético, porque son los que están, digamos, en el campo de el batalla. negocio, ¿no? Claro. Bueno, también, claro, el directivo que está arriba, ¿no? El ejecutivo, pues yo creo que los dilemas es... yo estoy muy preocupado por lo que antes hablábamos de cómo hacer que los problemas aparezcan, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que preguntarme siempre es, oye, ¿me estoy enterando de verdad de lo que pasa en mi empresa? Me están llegando los problemas, ¿no? Muchas empresas a veces pues tienen todos estos programas de compliance, de canales de denuncias, etcétera, ¿no? Y dicen, fíjate qué empresa tan buena tengo que les he montado un sistema para comunicar las cosas y no lo utilizan, porque mi empresa lo hacemos todo bien. Y yo pienso, pobre iluso, ¿no te has preguntado si quizás que no se atreven, ¿no? Que no les has enseñado, que no se atreven? Entonces, ¿cómo hacer que lleguen los problemas en este aspecto de la ética y del comportamiento correcto, ¿no? También, claro, el corto y el largo plazo es importante, ¿no? El tema de los incentivos, ¿no? O sea, ¿qué incentivo yo? De esas tres teorías que antes hablábamos, ¿no?
Claro, pues según los bienes que yo incentive a buscar, yo crearé comportamientos de una forma u otra, ¿no? Si soy un director general que solamente mira los resultados y no se pregunta cómo esos resultados han sido conseguidos, pues quizá mi gente por debajo está haciendo cosas que si yo me entero no me gustarán. Claro. Y a veces por ignorancia no me lo dice. O sea que de repente el tema de compliance no es lo único, o no es suficiente solamente. Claro, no es suficiente, ¿no? El compliance es la pata de las normas que decíamos antes, pero luego está la pata de los incentivos, ¿no? Ese es como el mínimo necesario. Sí, ¿no? La pata de los incentivos, ¿no? La pata de qué incentivo, qué mido, qué valoro, cómo pago, qué pago, ¿no? Ahí hay prácticas también que se van imponiendo, pues por ejemplo, ¿no? Pues que alguna parte del variable en el salario sea por aspectos, pues hoy en día de sostenibilidad o de ética o de lo que sea, ¿no? Y luego está la pata de la formación, evidentemente también, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero gasto yo en formar a mi gente en ética? Porque gasto mucho dinero en formarles en skills y en habilidades técnicas, ¿no? Y en cursos de cómo ser mejor vendedor o en cursos de atender pues, el call center. Y quizá en temas de ética, pues no me gasto dinero en formarles, ¿no? Y a nosotros nos vendría muy bien que la gente se gastase dinero en formar. Tanto edad como bien. Claro. Eso es ético, porque él dio su Hombre, hay un interés también personal. Claro, lo cortés no quita lo valiente. No quita lo valiente. Yo también tengo que comer. También la luz hay que pagarla. Hay que pagarla, ¿no? El profesor Ames habla mucho del tema de las motivaciones. Lo vimos cuando fui ese estudiante. Y usted menciona la parte de motivaciones. Y quizá, y le pregunto, ¿qué tiene que ver la motivación aquí? ¿El yo saber qué motiva a mi colaborador puede evitar algo? ¿O puede de repente crear cierta lealtad o algo que evite el no ser ético o algo así? ¿O va por otro lado? Uh-huh. Sí, claro, la motivación, según lo que yo motive, según lo que yo motive, ¿no? Según los bienes que a mí me motiven a mover, ¿no? Motivación significa moverse, ¿no? Lo que me mueva, pues yo me moveré hacia un lado o hacia otro, ¿no? Si a mí me mueve solamente el resultado económico, ¿no? O yo pienso que a mi gente solamente le puedo motivar a base de dinero, pues crearé una cultura y una forma de hacer, ¿no? Si yo pienso que a mi gente le puede motivar a hacer el bien, el participar en un proyecto que busca la mejora de la sociedad, que servicios útiles para la sociedad, etcétera, eso me motivará, eso será una motivación distinta y creará formas de hacer distintas también, ¿no? La cultura del tigueraje es lo contrario. Me imagino, me lo puedo imaginar. ¿Usted sabe lo que es tigueraje ya? No, pero gracias a Pablo tengo aquí quien traslada aquí al lenguaje. No, lo que pasa es que lo del tigueraje yo siempre lo cuento porque es mi experiencia personal de irme a recortar a una barbería o algo. Claro, no paso por cibaeño. O sea, que por cierto, claro. Esa barba, hay un arte en esa barba. Eso no es en la casa que se está haciendo. No, claro, esta barba yo soy muy malo para arreglármela, así que tengo que ir a que me la arreglen. Entonces voy a la barbería y si voy a una nueva y yo no pido por adelantado qué precio tiene el recortar barba y pelo, Ajá. me cobran lo que me quieren cobrar, claro, un españolito, claro. tal y cual. Entonces, me ha pasado una vez, dice, bueno, pues ha subido pues 1.500 pesos, yo qué sé. No, jefe, lo que usted quiere, déjese 2.000 ahí. 2.000 pesos. Y le digo, oiga, mire, llevo 15 años viviendo aquí, no cuesta eso. No. Y usted ya me lo va a cobrar porque, claro, ¿ahora qué hacemos? Pero fíjese, usted hoy seguirá diciendo, mira, la que le pegué a este, pero yo no voy a volver. No voy a volver y además voy a hablar mal de su establecimiento. Que ahí viene uno. Entonces usted verá, pero consigue el corto plazo, me ha sacado los cuartos, pero en lugar de conseguir que yo viniera cada 15 días, no me va a ver. O sea, haga usted la cuenta y verá cómo ha perdido. Claro. Por no ser ético, por no intentar... Y por primera vez hablamos de dinero en este episodio. Y yo hago la siguiente pregunta. ¿Una empresa ética puede ser rentable o puede ser muy rentable? ¿O una empresa que no necesariamente tiene la ética ahí como pilar puede eventualmente pasarle lo que le pasó a Volkswagen? Una empresa no rentable no es. O sea, deja de decir, Claro. O sea, el ser lo pierde, tiene un problema ontológico. Claro. Hay que ser las dos cosas, ético y rentable, ¿eh? Por eso dirigir es complicado, porque hay que tocar muchas teclas, ¿no? ¿Es la ética rentable? Yo creo que sí.
Al menos a mí me ha venido muy bien. No, pero la ética rentable, claro que sí que la ética rentable. Yo creo que sí, ¿no? Ahora, hay que estar dispuesto a que la ética me cueste dinero también. Y de vez en cuando cuesta dinero. Pero ahí volvemos a lo que usted mencionaba, de largo plazo. Que la ética es igual a largo plazo. Y yo creo firmemente, y aunque no dé mucha lucha ser ético, creo que hay una lealtad impresionante que se logra cuando uno es ético. Seguro. Y viendo ya de la parte comercial y de relación con el cliente y demás, pero creo que tiene eso como consecuencia. Ahora, ¿sabes qué pasa? El problema del largo plazo es que a veces no llegas a largo A plazo. veces no llega. Sí, pero yo creo que sí, o sea, yo creo que puede ser algo rentable, al menos que tu negocio tenga un pilar muy fuerte o una ventaja competitiva al no utilizar prácticas éticas. De repente tú tienes un sector de víbora. Sí, o en un país donde eso es práctica de industria y si no lo haces no consigues contrato, no sobrevives, o un sector donde al de compra hay que darle algo. En estos temas de la sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Eso, ¿puedo competir yo con alguien que yo quiero hacer las cosas bien y quiero no respetar el medio ambiente tal y tal, y tengo al lado un país que no respeta estas cosas y que por tanto está adquiriendo una cierta ventaja competitiva respecto a mí porque ellos pasan del CO2 y pasan de los derechos laborales? ¿Qué hago, no? Yo soy un poco iluso, ingenuo, pero yo digo, tengo que estar convencido de que la ética es una ventaja competitiva. Y que me hace distinto y mejor, ¿no? Y me hago la siguiente pregunta. Una empresa que quisiera avanzar en este tema de la cultura de integridad y demás, pero no sabe por dónde empezar, por dónde pudiese hacerlo, cómo pudiésemos comenzar a decir, mira, esto me llama la atención y yo en mi empresa quisiera comenzar a implementar algo. Pues que me llamen. O que le llamen al profesor Amir, que está más cerca. Que nos llamen. Primero hay que hacer un ejercicio, ¿no? Un ejercicio de reflexión de quién quiero ser de mayor y de qué quiero hacer. Un ejercicio también de preguntarle a la gente para saber dónde estoy. Y luego, pues eso, yo creo que las tres patas que antes mencionábamos, que ha venido muy bien la pregunta que nos ha hecho aquí a Pablo, ¿no? Oye, ¿qué normas, cómo puedo poner alguna norma de código de conducta, etcétera, que me ayude? Oye, voy a repensar en qué estoy yo pidiendo a mi gente y cómo les estoy incentivando y cómo les estoy motivando, ¿no? Oye, ¿qué puedo hacer para darles un poco de formación en estos temas y empezar a trabajar estos temas, ¿no? Pero poco a poco, en esto... Claro, la ética también cuesta porque hay que hacer cosas que cuestan, ¿no? Pero yo conozco muchos pequeños empresarios muy entusiastas en estas cuestiones, con muy poco dinero, como todos pequeños empresarios, pero que con imaginación y con creatividad van haciendo cosas para que la ética esté viva y presente, ¿no? Y desde luego el ejemplo también. Pero yo creo que también el primer paso es que el líder se lo crea. Claro. Y me encanta que habla de eso de emprendedor y empresa pequeña, porque desde un inicio, y creo que es el próximo tema que vamos a tratar, desde un inicio lo pone como parte de su propósito. Y quisiéramos hablar en esa siguiente cápsula sobre el propósito de la empresa. O sea, que a todos aquellos que siguen con nosotros, muchísimas gracias por haber escuchado esta primera cápsula. Gracias a Idade, quien nos trae este profesor invitado desde la Escuela de Negocios número 3 del mundo. O sea que, y esto es directamente de peso pesado. Hay que echar vaina con esto, ¿eh? Señores, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias al equipo de Peso Pesado detrás de cámara que hace esto posible. Y quédense porque viene la segunda cápsula donde vamos a hablar un poco sobre el propósito de la empresa. Profesores, muchísimas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Bye, bye.